Bienvenidos a este análisis. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El mundo de las dificultades de aprendizaje a veces parece un auténtico laberinto de términos que suenan muy parecidos, pero que representan realidades cotidianas totalmente distintas para el alumnado. Hoy el objetivo central es desmitificar un concepto absolutamente crucial, tanto para los educadores como para las familias, la disortografía. A lo largo de este recorrido vamos a desglosar qué es exactamente este trastorno, de dónde surge y, lo más importante de todo, cómo intervenir de forma verdaderamente efectiva en el aula, esquivando esas prácticas tradicionales que sorprendentemente resultan contraproducentes. Para que todo quede clarísimo, hemos organizado la información en 5 bloques muy lógicos. Empezaremos entendiendo la disortografía, luego veremos las causas del trastorno, pasaremos a los tipos y errores típicos, analizaremos la evaluación y detección y cerraremos con la intervención en el aula. Un camino súper estructurado desde la más pura teoría clínica hasta la práctica del día a día. Así que arranquemos con el bloque número 1, entendiendo la disortografía. Vamos a sentar unas buenas bases. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Es esa duda que siempre flota en el ambiente educativo. Muchas veces, cuando vemos que un estudiante comete faltas de ortografía de forma constante, se asume, casi por defecto, que lee mal o que tiene algún tipo de problema de motricidad. Pero ojo, la disortografía tiene una identidad propia, muy concreta, que merece que la miremos con lupa. Y para entenderla de verdad hay que contrastarla, porque es facilísimo confundir 3 términos clave: dislexia, disgrafía y disortografía. Vamos a separarlos drásticamente. La dislexia tiene una base biológica y genética, y siempre trae consigo errores tanto al leer como al escribir. La disgrafía, en cambio, es un problema grafomotor, es decir, la batalla está en el trazado, en cómo se dibuja físicamente la letra. Pero, y aquí está la gran diferencia, la disortografía afecta única y exclusivamente a la ortografía de la palabra, ni al trazado de la letra ni a la lectura. Es una dificultad evolutiva ligada al ritmo de maduración. En resumidas cuentas, alguien con disortografía no tiene por qué leer a trompicones ni tener una caligrafía imposible de descifrar. Su verdadero reto está en aplicar el código de fonemas y grafemas y memorizar las reglas ortográficas. Y esto ilustra de manera brillante cómo se clasifica a nivel clínico. Fijaos en el manual diagnóstico DSM-5. Curiosamente, no separa la disgrafía de la disortografía en grandes categorías distintas, sino que agrupa ambas bajo la etiqueta de dificultades en la expresión escrita, dentro de los trastornos específicos del aprendizaje. Los criterios apuntan directamente a problemas con la corrección ortográfica, la gramática, la puntuación y la claridad de la expresión escrita. Es básicamente la validación clínica de que el problema reside en procesar el lenguaje, no en la mecánica de mover la mano. Vale. Con el concepto ya claro, la siguiente gran pregunta es, ¿de dónde vienen exactamente estas dificultades? Pasamos al bloque 2, causas del trastorno. La etiología de esto, es decir, el origen, es como un enorme puzzle multifactorial. Para no abrumarnos con demasiados datos, lo más inteligente es agrupar estas causas en 2 grandes paraguas, internas y externas. Entre las internas tenemos factores perceptivos, como una memoria visual o auditiva más floja, factores intelectuales y problemas puramente lingüísticos, como puede ser un vocabulario pobre. Pero por otro lado tenemos las causas externas, y ojo con estas. Aquí entran los factores afectivo-emocionales, como la temida falta de motivación, y sobre todo los factores pedagógicos. Y recalco lo de pedagógicos porque es justo ahí donde la educación tiene el poder real de darle la vuelta a la situación. Conociendo ya de dónde viene el problema, es momento de ver cómo se plasma en los cuadernos. Entramos en el bloque 3, tipos y errores típicos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la disortografía no es para nada un bloque uniforme. Hay distintos tipos según el origen del fallo. Vamos a verlo rápidamente. Está la disortografía temporal, súper vinculada a cómo se perciben los sonidos. La perceptivo-cinestésica, donde se cambian letras porque falla la articulación mental. La cinética, que altera el orden o la secuencia de las sílabas. A estas hay que sumar la visoespacial, que es la típica causante de darle la vuelta a las letras como si estuvieran en un espejo. La dinámica, que afecta a la sintaxis de la frase entera. La semántica, donde se pierden los límites entre palabras y se juntan donde no toca. Y por último, la cultural, que es la batalla pura y dura para memorizar normas ortográficas completamente arbitrarias. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta tabla es ver cómo toda esa teoría aterriza en errores de la vida real. Si miramos los errores visoespaciales, es el día a día ver cómo se confunde una D con una P o la clásica e interminable guerra entre la B y la V. En cuanto a los errores de contenido, es donde vemos que de repente se juntan 2 palabras distintas o se parten una por la mitad sin sentido. Y claro, con las reglas de ortografía nos encontramos infracciones directas y literales, como olvidarse completamente de poner una M
antes de una P o una B. Identificar exactamente ante qué tipo de error estamos es siempre el paso número 1 para poder ayudar. Esto enlaza de forma supernatural con nuestro siguiente paso. Si ya sabemos qué buscar, ¿cómo lo evaluamos? Bloque 4. Evaluación y detección. Siempre la primera línea de defensa va a ser el aula. Una detección informal bien hecha vale su peso en oro. Simplemente observando de forma sistemática con qué frecuencia y de qué tipo son los errores en el día a día, en un dictado, al copiar de la pizarra o escribiendo un texto libre, ya tenemos unas pistas buenísimas. Los docentes pueden ir un paso más allá evaluando la percepción visual o la memoria auditiva en clase, como por ejemplo pidiendo que encuentren semejanzas entre letras. Es una recogida de datos continua y fluida que de inicio no requiere someter a nadie a pruebas pesadas. Vamos a avanzar y ver cómo esto se construye para dar paso a la evaluación formal. Cuando las señales de alarma en el aula son constantes, toca recurrir a baterías psicopedagógicas validadas profesionalmente, como el TALE o el WISC-R. Pero esto va mucho más allá de hacer un dictado. Una buena evaluación mide la percepción espacial, la memoria visual y algo que a día de hoy es absolutamente indispensable, la conciencia fonológica. Tratar de hacer una intervención sin haber medido estos factores clave sería, literalmente, dar palos de ciego. Y así nos plantamos en el último bloque, y sin duda el más determinante para el éxito. Intervención en el aula. ¿Qué estrategias funcionan y cuáles hay que desterrar para siempre? Aquí toca bajar un poco la voz y ponernos serios, porque la investigación destapa una realidad que escuece un poco. Hay metodologías de toda la vida, utilizadas a diario, que no es que no funcionen, es que agravan el problema. Se conocen como dispedagogías. Fijaos, los dictados sin preparación son una trampa. Si no sabes cómo se escribe una palabra, la escribirás mal, y tu cerebro aprenderá y consolidará ese error. Y las famosas copias repetitivas, castigando a escribir 100 veces la misma palabra, solo logran que se escriba de manera mecánica, aburrida y volviendo a meter la pata una y otra vez. Sumemos a esto las interminables listas de palabras que solo generan fatiga extrema y cero comprensión. Son métodos que echan más leña al fuego del fracaso escolar. Entonces, la alternativa de verdad pasa por enfoques muy visuales y personalizados. Hablemos de los listados cacográficos. En vez de dar la misma lista a toda la clase, se trata de elaborar un inventario personalizado para cada estudiante, solo con las palabras que esa persona falla en concreto, acompañadas siempre de su versión correcta para analizarlas. Y por otro lado están los ficheros cacográficos, que son una auténtica maravilla. Son tarjetas tipo flashcard, donde por un lado tienes la palabra perfecta, idealmente con un dibujo o truco visual, y por el reverso aparece incompleta para obligar a resolverla. Todo esto dispara la memoria visual y el análisis consciente. Ni rastro de repetir como loros. Llegar al final de este viaje clínico y pedagógico nos deja una reflexión que no podemos esquivar. La disortografía no significa falta de inteligencia y muchísimo menos falta de esfuerzo. Es simple y llanamente un obstáculo evolutivo a la hora de procesar la información. Lo que nos queda clarísimo es que seguir insistiendo en repetir por repetir es un error del pasado. Así que el verdadero reto que nos queda por delante es este. ¿Cómo transformamos las aulas para que respeten de verdad los ritmos individuales y consigan derribar estas barreras de la escritura con herramientas visuales y a medida? Es una pregunta para darle una buena vuelta de tuerca a nuestra forma de educar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.